Hace algunos años atrás, estaba en casa frente al espejo, arreglándome los bigotes, y se me vino esta pregunta. ¿Qué pasaría hoy si fuera el último día de mi vida? Por un momento me sentí abrumado, y creo que en ese instante dejé de verme en el espejo. Salí a buscar a mi mujer, que cuando me vio me dijo: ¿qué te hiciste en los bigotes? Tenés uno más corto que el otro. Le cuento lo que me había pasado y ella muy tranquila me dice: cálmate, sé vos mismo. En realidad era lo que trataba de ser e intentaba todos los días. Es por eso que quiero contarte la historia de mi vida, pero desde mi corazón y mis vivencias. Soy un alma viajera que una noche de noviembre, hace algunos años atrás, decidí venir a la Tierra. Cuando nací, como equipaje, solo traía un libro de hojas muy blancas para ser escrito en el transitar de mi vida. Iba escribiendo mi camino, mi trabajo, mis amigos, mi familia, mis hijos, que iban creciendo con la vitalidad propia de los hijos. Pero como toda vida, había momentos maravillosos y otros no tanto. Yo diría más bien inesperados. Y algunos trágicos también. En el lapso de 3 años fallecen 3 cuñados, jóvenes, vitales y con mucho futuro. ¿Qué futuro? Volví a leer mi libro y vi que todas las páginas escritas eran de mi pasado, que no podía borrar, que no podía cambiar, que la única página que podía escribir era la del presente y que el futuro era solo una proyección. Por primera vez tomé conciencia de la muerte y no necesitaba binoculares para verla, porque la tenía cerca. Y creo que algo estaba comenzando a cambiar en mí. Sentí mucho dolor, enojo, miedo, mucho miedo. Me sentía vulnerable. Me di cuenta que necesitaba ayuda y salí a buscarla. Es por eso que en mi camino me encuentro con ángeles disfrazados de personas que fueron dejando mensajes. Una mirada, un abrazo, un libro. Y ese libro construyó un puente para que yo me encontrara con una persona muy sensible y compasiva, que con su sabiduría fue haciendo que yo encontrara todas las respuestas a las preguntas que había llevado. Miedo a la muerte, el duelo, mi vulnerabilidad. En una de las tantas charlas, él me dice: sentí por un momento si el que está en el final de la vida sos vos. ¿Qué harías o dejarías de hacer? Se levantó, me dejó solo 5 minutos para que lo pensara, y cuando volvió, yo no paraba de llorar. Comencé a contarle de mis recuerdos, de mis amigos, de mi familia, de lo poco que les decía que los quería, de lo poco que mostraba mis sentimientos, de todas las cosas que dejé de hacer porque tenía tiempo. Futuro. Cuando terminé de secarme las lágrimas, él muy sereno me dice: ¿y por qué tenés que estar muriendo para hacer todas esas cosas? Solo tenés el hoy. Me abrazó y me dejó ir. Cuando salí de su casa, estaba vacío. Sentía la impermanencia de mi vida y que todo cambiaba a cada instante. Mi vulnerabilidad me había llevado hasta lo más profundo de mi ser.
donde solo podía encontrarme conmigo mismo. Y en ese proceso de transformación dejé de mirar con los ojos y comencé a ver a las personas con el alma, a sentirlas, a conectarme con ellas como si estuviera viendo sus mundos, pero con mis ojos y sin juzgar. Y la vida me había puesto ahí. Es por eso que decido emprender el camino de acompañante paliativo con personas enfermas y en riesgo de vida, desde el amor y la compasión. Y no había vuelta atrás. Un día, en mi camino, me encuentro con una persona que estaba en ese proceso. Él lo sabía y solo tenía 31 años. Nuestros encuentros eran geniales. Aprendimos juntos a no aferrarnos al desenlace y a disfrutar el camino que construíamos cada día. Él quería dejar su legado, pero no sabía cómo. Quería ser recordado en el hospital donde había pasado mucho tiempo. Y a mí se me había ocurrido una idea. En Oriente hay una tradición donde familiares y amigos plantan un árbol para recordar a la persona que ha partido de esta vida. Cuando se lo comenté, estaba feliz. Decidimos plantar un árbol en el hospital con él como único protagonista de su historia. Eligió el lugar y plantamos un cerezo, que hoy ha dado sus primeros brotes y todos sabemos que es él. Sigo escribiendo mi libro, sé que tengo muchos roles en esta vida, pero trato de ser yo mismo. Te propongo un juego. Por un momento, cerrá los ojos e imagínate que estás frente a un espejo. Deja todos los roles que tenés en esta vida. El de papá, el de mamá, el de hijo, tu oficio, tu profesión. Y hacete esta pregunta. ¿Qué pasaría si estuvieras en el final de la vida? ¿Qué harías o dejarías de hacer? Y cálmate. Sé vos mismo.